estudiantes de sexto básico. Hoy vamos a comenzar con la unidad 4 que se llama razones. En esta clase vas a tener que pensar, vas a representar a través de dibujos las diferentes razones y además vas a trabajar de forma escrita. El objetivo será comprender el concepto de razón como una comparación de elementos a través de diversas representaciones. Lo primero que vas a hacer es observar esta relación o comparación entre 1 kilo de azúcar que se utiliza para una receta y 2 kilos de harina. Y vas a pensar en qué puedes decir de esta imagen, en qué se diferencia el azúcar con la harina, qué relación tiene 1 kilo con 2 kilos de harina. Al comparar los kilos de azúcar y los kilos de harina vamos a establecer una razón, es decir, vamos a tener una relación entre el azúcar y la harina. Por ejemplo, por cada 1 kilo de azúcar siempre se van a utilizar 2 kilos de harina en nuestra receta, lo que lo podemos escribir así. Y también lo podemos escribir así. Esto es una razón matemática en donde se establece una relación o una comparación entre, en este caso, el azúcar y la harina. Y decimos que 1 kilo de azúcar es a 2 kilos de harina. Es decir, por cada kilo de azúcar tenemos 2 kilos de harina. También tú puedes pensar que si tuviéramos 2 kilos de azúcar, la relación sería con 4 kilos de harina. Entonces, esto es una razón, es una comparación entre los elementos. Como primero nosotros nombramos el azúcar, debemos escribir la cantidad de kilos de azúcar, que en este caso es 1. Y luego la cantidad de kilos de harina. Es decir, la relación es 1 es a 2. Por cada 1 kilo de harina hay 2 kilos de azúcar. Y lo podemos escribir de esta forma o de esta forma. Ambos van a estar correctos. Una razón es una comparación o relación entre dos o más cantidades o magnitudes. Por ejemplo, si tenemos una razón escrita de esta forma, la vamos a leer como 2 es a 3. Es decir, por cada 2 elementos de este tipo, hay 3 elementos de este tipo, los que se corresponden mutuamente. Veamos este ejemplo. Acá tenemos una comparación o relación entre cuadrados. Tenemos cuadrados de color naranjo y cuadrados de color morado. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿cuál es la razón entre los cuadros naranjos con los cuadros morados? Como yo nombré primero cuadros naranjos, voy a contar 1, 2. Y cuadros morados, 1, 2, 3. Es decir, la razón es 2 es a 3. Luego, ¿cuál es la razón entre los cuadros morados y los cuadros naranjos? Como yo nombré primero los cuadros morados, voy a contar 1, 2, 3. Y luego los cuadros naranjos. 1, 2. Entonces la relación entre morados y naranjos es 3 es a 2. ¿Cuál es la razón entre los cuadros naranjos y el total de cuadros? Es decir, primero contamos los naranjos, que son 2, y luego el total entre todos los cuadros que aparezcan en esta relación o razón. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra razón sería 2 cuadros naranjos es a 5 cuadros en total. ¿Y cuál es la razón entre los cuadros morados y el total de cuadrados? Tenemos 3 cuadros morados y también sabemos que son 5 los cuadros en total. Entonces la razón sería la siguiente, 3 es a 5. Recuerda que esta es una forma de escribir la razón. También la puedes escribir utilizando la línea fraccionaria, ¿ya? Y ambas respuestas estarían correctas. Y también recuerda que si primero nos preguntan por los cuadros naranjos o un primer elemento es el primero que se debe escribir y considerar en la escritura de la razón. Y que las razones se leen como 2 es a 3. ¿Ya? Este símbolo se lee como es a. También tenemos otra forma de representar las razones que puede ser a través de un modelo de barras. Acá tenemos lo mismo que en el ejemplo anterior, la misma cantidad de cuadrados naranjos y cuadrados morados y el mismo total. Entonces, acá las flechas nos van a representar primero la cantidad de naranjos, luego la cantidad de morados y la cantidad total de cuadros. Y podemos hacernos las mismas preguntas. ¿Cuál es la razón entre los cuadros naranjos y los cuadros morados? Naranjos y morados, que sería 2 es a 3. ¿Cuál es la razón entre los cuadros naranjos y el total de cuadros? Naranjos tenemos 2 y el total son 5. Entonces la razón sería 2 es a 5. ¿Cuál es la razón entre cuadros morados y los cuadros naranjos? Morados primero, luego naranjos. 3 es a 2. ¿Y cuál es la razón entre los cuadros morados y el total de cuadros? Morados primero, que tenemos 3, y la cantidad total, que son 5. Es decir, 3 es a 5. Ahora te invito a que con cuadros de papel o a través de un dibujo tú representes esta razón, ¿ya? La podrías representar como un cuadro de un color
y 5 cuadros de otro color y establecer una razón entre los cuadros naranjos y los cuadros morados, que en este caso sería 1 es a 5. O también la podrías representar así, a través del otro modelo enseñado. Ahora mira, vamos a representar la cantidad de cuadrados pintados y la cantidad total de cuadrados están en la razón 2 es a 3. Para esto vas a dibujar en tu cuaderno o con papeles cortados una razón que represente esto. Que la cantidad de cuadrados pintados, es decir, el primer número me va a indicar la cantidad de cuadrados pintados y el segundo número me va a indicar la cantidad total de cuadrados, es decir, tienes que estar en la relación 2 es a 3, cuadrados pintados, cantidad total de cuadrados. Entonces, tú podrías hacerlo así. Ahí. La cantidad total de cuadrados, que serían 3, que sería esto, y la cantidad total de cuadros pintados. Como la pregunta dice, la cantidad de cuadros pintados, primero serían estos dos, que cumplirían con ser 2, y la cantidad total de cuadrados, que serían 3. Entonces sería la razón 2 es a 3. Y podías utilizar este modelo o podías utilizar este modelo. También podrías haber utilizado este modelo. Sin embargo, acá tendrías un error si lo hiciste de esta forma, porque dice que la cantidad de cuadros pintados son 2, que estaría muy bien, y la cantidad total de cuadrados, si yo acá dibujo 3, para decir que la razón es 2 es a 3, estaría incorrecto, porque me dice que la cantidad total de cuadrados deben ser 3, y si yo cuento la cantidad de todos los cuadrados dibujados no serían 3 y se correspondería a la razón 2 es a 5. Ahora vas a analizar la siguiente situación. Consuelo corta un pedazo de madera de 12 centímetros de largo en dos partes. El pedazo más pequeño mide 3 centímetros de largo y vas a encontrar la razón entre la medida del pedazo pequeño y la medida del pedazo más largo. Para esto debes graficar la situación, es decir, dibujarla en tu cuaderno, o también podrías utilizar tus cuadrados recortados que tienes. ¿Cómo se hace esto? Si dice que Consuelo corta un pedazo de madera de 12 centímetros de largo, vamos a cortar un pedazo de madera en 12 centímetros de largo. O sea, vamos a expresarla con 12 cuadritos. Dice que el pedazo más pequeño mide 3 centímetros. Entonces vamos a marcar 3 centímetros de un color. ¿Cuántos serían los cuadros que nos quedan en el segundo trozo? Que corresponderían a 9 centímetros. Y la pregunta, nos vamos a devolver, nos dice que encontremos la razón entre la medida del pedazo más pequeño y la medida del pedazo más largo. Como primero se hace referencia a la medida más pequeña, tenemos que son 3 centímetros y luego al más largo que serían 9 centímetros. Por ende, la razón estaría como 3 es a 9. Y recuerda que lo puedes escribir de las dos formas. Ahora, para que practiques lo aprendido, vas a realizar estas páginas de tu libro, página 34 y página 35. En el primer ejercicio vas a encontrar dos razones distintas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero vas a considerar siempre el primer elemento, los triángulos en relación a los cuadrados, y vas a escribir la razón, en la razón número 1. Y luego, en la razón número 2, vas a considerar los triángulos en relación al total de figuras del conjunto A. En el ejercicio B vas a considerar las monedas en razón a los dados, para escribir la razón 1. Y la razón 2 va a ser relación a las monedas, considerando el total de elementos del conjunto. En cuanto al ejercicio 3, solamente vas a realizar la letra A, donde dice función 1, función 2 y función 3. No es necesario realizar nada más. Acá dice que en la siguiente tabla se registró la cantidad de asistentes a 2 obras de teatro en sus 4 funciones semanales. Y vas a escribir una razón correspondiente a la cantidad de la obra 1 respecto a la obra 2 para cada función. Es decir, primero la función número 1 vas a anotar una razón entre la obra número 1 y la obra número 2. Y la vas a anotar acá. Luego en la función 2 vas a ir a este elemento y vas a anotar una razón entre la obra número 1 y la obra número 2. Y así, 1, 2 y 3.